que bueno, los invito a empezar a reflexionar a partir de la entrevista de Mariana Maggio. El videíto corresponde a una serie de presentaciones de educadores de América Latina. En el caso de Argentina estuvo representada por Mariana Maggio, como lo dice en su video, ella es la titular de Tecnologías Educativas de la licenciatura en Educación, que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿sí? Y a partir de esas presentaciones, ella se hace una pregunta. Hay que hacer una salvedad respecto del momento histórico en el que ella se hacía esta pregunta, esta secuencia de presentaciones de interrogantes al seno de la labor docente, tuvieron lugar en el 2013, ¿sí? Hace exactamente 10 años. Nadie iba a creer que tengo una ventanita, nadie va a creer lo que nos pasó, ¿no? Si hubiese venido alguien del futuro a decirnos lo que iba a acontecer en el 2020, nadie lo hubiese podido asegurar, ¿no? Pero bueno, es interesante ver la inocencia con la que Mariana Maggio plantea sus reflexiones, sus conclusiones, en estas palabras que comparte con un grupo de colegas, y nosotros vamos a traer a colación. Por eso es importante hacer la salvedad al momento histórico en el que ella se hace esta pregunta. Y esa pregunta es: ¿cómo será la escuela dentro de 5 años? Ella en el 2013 se pregunta cómo es la escuela del 2018. 2019, pre-pandemia, nos queda justito. Y después vamos a reflexionar respecto de un artículo periodístico en una revista de divulgación docente, unas observaciones post-pandémicas que son interesantes para poner en relación, para poner a dialogar a la misma Mariana Maggio con sus propias palabras y ver qué fue lo que nos quedó post-pandemia, ¿sí? Pero bueno, en esta primera aproximación de cuál era la idea de escuela que ella imaginaba para el 2018, yo quiero traer a colación, y me parece muy enriquecedor, que ella en su propia exposición rescata elementos de los consumos culturales, consumos digitales de nuestros propios estudiantes, ¿no? De los adolescentes. Y trae elementos que vincula con el consumo de series de televisión. En ese momento, en el 2013, no estaba Netflix tan masivamente instalado dentro de la cultura de la población en general, sobre todo pre-pandemia. Pero bueno, trae algunos elementos que me parece interesantes rescatar. Más allá de los ejemplos, ¿no? De las series que en ese momento estaban de moda o en boga, lo que me resulta importante y pertinente para mí es justamente que pensemos en estos elementos que yo sintetizo en esta pantalla, que son esos elementos de los consumos de nuestros estudiantes que tienen que ver con 6 puntos que vamos a detallar. Uno tiene que ver con la pregunta freiriana, ¿no? Esa pregunta que motoriza sobre qué pasó, qué pasa, ¿no? En esas series, bueno, hay una pregunta que es la pregunta que incomoda, ¿sí? La pregunta que motoriza el conocimiento, ¿no? Ese apetito por el saber, ¿sí? Después hay otro elemento que tiene que ver con el tiempo real, ¿sí? Aprendemos en tiempo real. Esos eran los elementos que en el 2013 Mariana Maggio se imaginaba para la educación en el 2018. Imaginemos, ¿no?, que si estiramos 2 años más, en el 2020, ¿qué pasó con ese tiempo? El tiempo real, ¿no? El tiempo y los espacios. Después vamos a traer a colación el tema de los espacios pospandémicos. Otro de los elementos es la relación entre esperanza y desesperanza que nutren los relatos, ¿no?, que tanto nos interpelan a todos los seres humanos cuando tenemos una linda historia. Ustedes que son de las letras, hay relatos, narraciones que nos interpelan, tienen que ver con esa vinculación entre esperanza y desesperanza. Hay otros elementos que son muy ricos también, como el amor y el desamor, la vida y la muerte, pero ella sintetiza y les parece interesante reconocer a la escuela o a las clases jugando con esa paradoja entre la esperanza y la desesperanza. También pensemos en la pandemia, ¿no? Con la inocencia con la que hablaba Mariana Maggio en ese 2013.
Otro elemento tiene que ver con la complejidad en los diseños. Nosotros pensemos que, por ejemplo, nosotros en el instituto llegamos a un aula y hay un pizarrón, que es tecnología de cuando Sarmiento escribió sus primeras letras respecto del sistema educativo. Es la misma tecnología que se usaba en ese momento, la tenemos replicada hoy institucionalmente, que es un pizarrón con tiza, siendo que nuestros estudiantes tienen elementos mucho más complejos para contar, para sumergirse. Podemos plantear en estas culturas sumergentes, no sé cómo expresarlo de un modo correcto, donde uno se sumerge en determinado entorno virtual y ahí pasan un montón de cosas, veo relatos e historias ajenas, soy yo el protagonista, me encuentro con personajes famosos a los que reconozco o personajes históricos a los que quiero conocer, ¿no? Hay una complejidad en el diseño que la tiza y el pizarrón quedan súper alejados de eso. No digo que no se puedan utilizar, pero hay que entender que hay ciertos rasgos de la interpelación a nuestros estudiantes que el pizarrón y la tiza a veces se quedan a mitad de camino, ¿sí? Y después lo lindo, ¿no? De saberse eh, hacedor, ¿no? O motorizante del proceso enseñanza-aprendizaje con las interpretaciones diversas. No necesariamente hay una respuesta correcta, sino que son muchas las interpretaciones que se pueden hacer de determinada cuestión, determinado momento histórico, determinado relato, determinado suceso que nos acontece, que nos interpela y cada uno puede contar de un modo distinto. Entonces, esa riqueza y esa diversidad en las interpretaciones es lo que rescata Mariana Maggio como los elementos clave para pensar la escuela de lo que ahora nosotros es el pasado. ¿Sí? Estamos todo el tiempo yendo y viniendo en esas ideas. Lo que a mí me queda, o lo que a mí me gustaría rescatar de la exposición de Mariana Maggio, para que sigamos pensando, ¿no?, estos elementos que vamos a tener que aplicar a nuestros propios diseños, es una pregunta que ella se plantea en el video del 2013, que dice que a las clases les gustaría sintetizarlas en lo que pasa cuando el futuro pasa. Y pensemos esa frase en clave post-pandémica, ¿no? Lo que queda cuando el futuro pasa. Y la pregunta es, ¿qué quedó en la escuela post-pandemia? ¿Cuáles fueron los elementos que se mantuvieron? ¿Sí? ¿Cuáles variaron? ¿Cuáles se modificaron? ¿Cuáles se erradicaron? ¿De cuáles sabemos que ya no hay punto de retorno? ¿Sí? Todas esas preguntas tenemos que empezar a pensar. Por supuesto, aplicando el criterio de Mariana Maggio, no todos vamos a tener la misma respuesta y no vamos a llegar a una respuesta acabada y única, sino que cada uno de nosotros en nuestra propia labor docente, en nuestras propias dinámicas de trabajo, vamos a ir construyendo respuestas parciales, ¿sí? Pero es interesante que la traigamos a nuestra propia reflexión, ¿no? Como profesionales que somos, como trabajadores de la educación, como responsables del futuro de el soberano, que es el pueblo al que estamos formando, ¿sí? A mí me gusta pensar en esta cuestión respecto de lo que dejamos planteado para esta clase también, es la construcción de una caja de herramientas digitales. Ya dejamos por un ratito de lado a Mariana Maggio, y pensamos en esos recursos digitales que tenemos a disposición, ¿no? Que pueden ser las plataformas para uso didáctico y pedagógico. No necesariamente han nacido con ese fin. Por ejemplo, Canva, ¿sí?, que mayoritariamente los usos que se le dan son estrictamente de marketing, de publicidad, y sin embargo nosotros podemos tomarlo y aplicarlo a una presentación dinámica, colorida, interpelante, ¿sí?, estéticamente prolija, que se puede aplicar al seno de nuestras propias clases. Una línea de tiempo, ¿sí?, realizada con plataformas de línea de tiempo, una red conceptual, como hicieron ustedes. ¿Cuáles son esas herramientas digitales que podemos usar en diversos momentos para diseñar una clase? Porque, ahora sí retomo lo que dice Mariana Maggio en su exposición, esta cuestión de crear en clase. Podemos dar a nuestros estudiantes la posibilidad de hacer algo, de producir algo en nuestras propias clases. Lo que ustedes tienen que hacer de a poco es ir pensando
qué consignas se le puede dar a nuestros estudiantes y a partir de qué herramientas para producir qué contenido o dinámica dentro de las clases de lengua y literatura. No lo vamos a responder inmediatamente así y cada uno de ustedes va a poder jugar, ¿sí? Y la creatividad justamente va a ser el motor que les va a permitir ir y volver, armar, diseñar, hacer, deshacer, en pos de lo que vamos a ver más adelante, que va a ser un diseño específicamente, ¿sí? Pero bueno, seguimos con la exposición de la síntesis de lo que plantea Mariana Maggio, que otro de los puntos que me gustaría resaltar es lo que ella considera necesario como correrse, ¿no? Salir de la secuencia lineal tradicional, ¿sí? De esos recorridos, sin ir más lejos, nosotros tenemos una perspectiva occidental que tiene que ver con leer desde izquierda a derecha, y por ejemplo en Oriente, los orientales leen absolutamente al revés. Entonces, estas dinámicas de poder salir de las secuencias lineales tradicionales sería súper beneficiosa para la comunidad de estudiantes donde ellos, como dije al principio, están inmersos en entornos que rompen con esas lógicas tradicionales, que van, vienen, entran por los costados, entran por las ventanas, metafóricamente, ¿no? Entran a plataformas donde encuentran un montón de gente y sin embargo están solos en un espacio físico real, y en el entorno virtual están con un montón de gente en un recital, ¿sí? Como vimos los ejemplos de Julito, ¿sí? Bueno, para salir de esta secuencia lógica lineal tradicional, lo que esta materia pretende, y es lo que yo así como profe de enseñar con tecnologías quiero que ustedes hagan, es hacerse la construcción chiquitita, de a poco, incipiente, en segundo, en tercero, en cuarto, lo van a ir desarrollando de a poco, este es el puntapié inicial, de que ellos ustedes construyan una caja de herramientas, ¿sí? Un maletincito, ¿sí? De herramientas digitales con el que se sientan cómodos, con el que se sientan cancheros, ¿sí? Que vayan haciendo sus propias producciones, que den lugar a promover y indagar cuáles son los consumos de nuestros estudiantes. Y como les decía, aquí la creatividad docente, la creatividad de ustedes, aplicando consignas, diseñando, es el límite. Ustedes tienen la capacidad de poder pensarse, ¿sí? En pos de dinamizar estos elementos que estamos charlando en este momento. En estos nuevos dinamismos, Mariana Maggio también comprende que justamente la pandemia, ahora sí volvemos al texto post-pandémico, que es la entrevista en la revista de divulgación docente, plantea que hay nuevos dinamismos, hay nuevas formas de encontrarse con los estudiantes en la escuela. Y esos nuevos dinamismos que antes parecían intocables, por ejemplo el currículum no se toca, sino el diseño que mandan las autoridades de la provincia a partir del Ministerio de Educación, con los contenidos básicos, eran inamovibles. Sin embargo, con la pandemia pudimos ver que se pueden modificar bastante, y sin ir más lejos, el espacio físico, que es la clave de la escuela, ¿no? Asistir a la escuela con la pandemia fue un elemento que encontró nuevos dinamismos y encontramos modos de encontrarnos en la no presencialidad, ¿sí? Encontrarnos en entornos digitales, en puntos remotos, por ejemplo, las plataformas de encuentro y de videollamada como Zoom, Meet, entre otros, ¿sí? Porque ahí justamente también ponemos a consideración que los tiempos de aprendizaje, los tiempos de desarrollo de conocimiento, no se ciñeron justamente a el turno mañana o el turno tarde o el turno vespertino de determinada hora a determinada hora que empiece y termine una clase como un elemento estanco. Los tiempos fueron súper dinámicos, súper flexibles, cada uno estudió o fue parte de su proceso de aprendizaje en el momento que o bien pudo, o bien se le dio, o bien tuvo conexión, ¿sí? Lo mismo que los procesos procesos de enseñanza, nosotros como profes también vimos que los tiempos y los espacios fueron súper dinámicos, que tuvimos que adaptarnos y encontramos nuevas formas de buscarle la vuelta a estos procesos de enseñanza.
Y sin ir más lejos, las evaluaciones también encontraron un dinamismo nuevo respecto de salir de esa lógica tradicional de evaluación, ¿sí? Se encontraron múltiples ejemplos de posibilidades de evaluar en punto remoto, ¿sí? Bueno, todos estos elementos son los que nos permiten reconocer que hay nuevas formas de aprender, ¿sí? Bien, entonces en estos nuevos dinamismos lo que vamos a hacer es aplicar estos elementos. Ustedes van a tener que pensar, tranquilos, no les voy a dar la consigna en este momento, el diseño de piezas didácticas para aplicar en una clase. Parece un nombre súper rimbombante, pero de a poco vamos a ir trabajando muy de a poquito cuál es esa consigna o cuáles son esas subconsignas que dan lugar a una gran consigna, que es la entrega de trabajo grupal que van a tener que entregar a fin de año para cerrar esta materia. Saludos.